Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes. El gobierno de España, que ha enviado a sus ministros a lanzar gravísimas acusaciones sobre la ingesta de sustancias a un presidente extranjero. Cuando ese presidente ha respondido, el gobierno se ha escondido detrás de la soberanía nacional y de la dignidad. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Bien, escuchamos un compilado de la visita de Javier Milei, el presidente de Argentina, que es sin duda alguna ahora es una figura, por lo menos de impacto mundial, después de la visita que tuvo en España. Y para profundizar un poco cuál es el impacto de esa visita, estamos en contacto con quien fuera vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales de España entre el año 20 y el año 21, secretario general y líder de Podemos desde el año 14 hasta el año 21, y ahora es el director de Canal Red, un amigo y compañero, Pablo Iglesias. Querido Pablo, Daniel Tonietti y Roberto Varga, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar con vosotros. Bien, bueno, queremos escucharte. ¿Qué ha dejado la visita de Javier Milei en la política interna y qué análisis se haces de la visita de Milei a España? Bueno, el impacto ha sido enorme, no se habla de otra cosa, y Milei ha vuelto a demostrar que es el flautista de Hamelin a la hora de ser capaz de atraer toda la atención y redefinir la agenda. Nosotros hemos hecho un especial hoy en La Base, que se emitirá en un rato, en el que ponemos el foco en una parte del discurso de Milei en el acto de Vox, en la que han reparado poco los medios de comunicación, que se han quedado sobre todo con las declaraciones sobre la esposa de Pedro Sánchez. Hay una parte del discurso en la que Milei dice: ¿ustedes qué se creen? ¿Que por ser presidente de la República voy a renunciar a la batalla cultural? ¿Que voy a dejar de insultar? ¿Que voy a dejar de decir lo que decía antes porque ahora tengo una responsabilidad institucional como jefe de Estado? Para mí, la lucha ideológica y la lucha cultural no es una cuestión coyuntural según convenga. Es un compromiso y precisamente ahora, porque lo que digo tiene mucho más impacto, tengo que redoblar la ofensiva en clave ideológica y cultural. Eso es lo que está haciendo Milei. Y, en este caso, Pedro Sánchez y el PSOE han entendido también que es una oportunidad de victimización y emprenden una respuesta diplomática que puede que toque, pero que contrasta con lo que no hicieron cuando la embajadora de Israel en España acusó a los miembros de Podemos en el gobierno hace menos de un año de ser antisemitas y proterroristas por defender la causa palestina y criticar el genocidio de Israel. Entonces creo que la izquierda tiene que entender que a figuras como Milei se les combate en el terreno ideológico y en el terreno cultural, y yo creo que no tiene sentido alimentar permanentemente al troll. Milei venía a esto, es por cierto lo que hace siempre. Milei ya no hace prácticamente viajes de Estado. El único viaje de Estado que hizo fue para ponerse un uniforme militar y decir que allá se las compusieran los argentinos. Los viajes que hace a que le den premios, a la presentación de libros, son viajes como líder de un movimiento cultural fascista y consigue al final acaparar toda la atención mediática y actuar como flautista de Hamelin. Pablo, buenos días. Hay algo que sorprende y mucho de Milei y nunca más oportuna tu valoración, porque cuando nace Podemos, ustedes quedan sindicados como los que rompen la política española y la reconfiguran casi definitivamente, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes profesores, outsider, que cambian las formas de un país muy habituados a la forma. Ayer me decía un colega y también compañero y coautor con vos
de un libro que se llama Nudo España, Enrique Juliana, me comentaba en privado, España es un estado muy profundo, muy habituado a las formas. Entonces, Milei va, bueno, como se dice acá en Argentina, se caga en la tapa del piano, no avisa, no visita al rey, no se ve con el presidente de gobierno, hace un Blitzkrieg impregnando de mierda todo y se retira. Podemos rompió las formas, pero Podemos también sabía analizar la institucionalidad. ¿Vos creés que de alguna manera Milei también es la reencarnación de las luces de Bohemia de Valle Inclán en cuanto personaje un poco estrafalario, esperpéntico? Es verdad que Milei es una figura esperpéntica, pero yo no aceptaría el argumento de Juliana de que en España se respetan mucho las formas. Milei ha sido noticia por decir que la esposa del presidente es un corrupto. Ese bulo lo fabricaron periodistas y jefes de la policía corruptos en España. Hay unos audios de Villarejo que nosotros hemos publicado en la que aparece Villarejo y el director de La Sexta contando lo de las saunas del padre de la esposa del presidente y diciendo que van a hacer sufrir a Pedro Sánchez con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Milei lo que hace es reproducir un bulo que han fabricado en España algunas élites del periodismo. Con eso quiero decir que el juego sucio no es algo ajeno a España y ese, digamos, estilo trumpista de Milei. Si nosotros fuimos capaces de algo, fue de decir algunas cosas que nunca se decían en televisión, de ser capaces de dar un combate ideológico, pero lo hicimos porque a mí me dejaban ir a los medios de comunicación. Y desde el momento en el que nos convertimos en una opción electoral temible, la violencia mediática contra nosotros fue una constante. Milei existe porque ha sido capaz de relacionarse con medios de comunicación que le han dado su apoyo. Y finalmente los que creyeron que con un candidato moderado como Massa iban a conseguir que las oligarquías en Argentina no apoyaran a Milei, pues vieron cómo pues incluso el grupo Clarín o La Nación en su momento apoyaron claramente a Milei y lo mismo hicieron los cuadros del macrismo. Quiero decir con esto que el discurso anti-establishment de Milei es una farsa. Milei es un producto del poder y tiene enormes apoyos en el poder. De lo que es consciente es de que en sociedades mediatizadas ese combate cultural, la viralización de los discursos agresivos, el uso de las redes sociales es clave en términos de comunicación política. Y claro que es estrafalario y claro que es esperpéntico, pero yo creo que la clave del problema es otro, sigue siendo una pieza útil a las élites. Estamos hablando con Pablo Iglesias, quien fuera vicepresidente segundo del gobierno español, secretario general de Podemos, fundador de Podemos y ahora es el director de Canal Red. A propósito de la visita de Javier Milei a España, ¿qué impacto electoral? Porque vale recordar que Milei fue a participar de un acto de campaña de Vox a apenas 3 semanas de un proceso electoral que puede ser muy determinante para España, que son las elecciones europeas, también para Europa, teniendo en cuenta, ¿no?, que Europa está en guerra en Ucrania, el impacto que tiene el conflicto en Gaza también en la vida europea. La pregunta es, ¿qué impacto electoral puede llegar a tener la visita de Javier Milei? Citándolo casualmente a Enrique Juliana, por ejemplo, Enrique Juliana puso en Twitter: parece que Javier Milei ha venido a España a trabajar para Pedro Sánchez. Dice Enrique Juliana, que es un analista político que bien conoces vos, Pablo. Sí, con mucha lucidez. Ayer me escribía un dirigente del Partido Popular, con el que me hablo, y me decía: vaya pinza nos están haciendo los de Vox y el PSOE. Esa sí que es una pinza. Claro. Esto ayuda mucho a Vox con respecto al Partido Popular, que queda en una posición incómoda, y efectivamente permite a Pedro Sánchez pues no tener que hablar de Israel, no tener que hablar del armamento que seguimos comprando y vendiendo, no tener que hablar de que debería apoyar al Estado sudafricano que está denunciando Israel, al fiscal de la Corte Penal Internacional que está pidiendo la detención de Netanyahu, y victimizarse una vez más como en la reflexión de los 5 días. Y al mismo tiempo Milei se asume como una de las grandes referencias ideológicas de la ultraderecha mundial en un contexto de elecciones europeas donde la ultraderecha puede tener un peso enorme y donde puede pactar con la derecha el reparto de instituciones europeas. Ahora, Pablo, también hay algo de la política real, ¿no? Finalmente, de la realpolitik. Es decir, él hace su show,
hace el Steve Bannon Show, vimos la iconografía del acto, parecía un acto americano, o sea, americano-yankee, quiero decir, todo eso bien. Ahora él después tiene una serie de reuniones, o una sola reunión en la Embajada Argentina, ahí en Fernando el Santo, en Madrid, con los empresarios. ¿Perdón? Con los empresarios. Exactamente. Ahora, si revisamos la lista, ahí no estaba Ana Botín, ahí no estaba Álvarez Payete, ahí no estaba Florentino Pérez. Es decir, la verdadera oligarquía de negocios español, sus cabezas más visibles. Creo que prefirieron ir a sus fincas de fin de semana o a ir a ver al Real Madrid. Es decir, también esto pone en un plano más realista qué consideración tienen por Javier Milei. Bueno, digamos que algunos protegieron su imagen, pero mucho ojo, estaba el presidente de la COE, de la Confederación Española de Empresarios, que es Garamendi, y había representantes de empresas tan importantes como Iberia, como Abertis, como la propia Telefónica, como los grandes bancos. Otra cosa es que, digamos, las principales cabezas de esos grupos empresariales hayan querido evitar aparecer en una foto que sin duda les va a manchar y que les va a perseguir. Ayer Irene Montero tuiteaba: oigan, ustedes no se pueden poner el 8 de marzo un lazo rojo, un lazo azul, un lazo morado, perdón, diciendo que practican políticas de igualdad cuando se están haciendo una foto con un ultra. Y sin duda Milei es una figura que mancha, pero no es menos cierto que se ha podido hacer una foto con los principales referentes del IBEX 35. Pablo, ¿y el impacto electoral, pues, pensás que Milei puede llegar a ser, mejorar las expectativas por caso que tiene Vox para las elecciones europeas dentro de un par de semanas? Hombre, desde luego está introduciendo los temas ideológicos en la campaña. Yo creo que eso hay que asumirlo con naturalidad y hablemos efectivamente de ideología. Hablemos de lo que representa el Estado, hablemos de si la justicia social es deseable o no es deseable. Yo creo que la lección de Argentina es que los candidatos moderados del progresismo no sirven para frenar a la ultraderecha y que hace falta proteína ideológica para hacerles frente. Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, y bueno, será hasta la próxima vez. Muchas gracias, hermano. Hasta pronto. Un abrazo muy grande. Bueno, un lujo que nos dimos.